incluso diferentes ciudades, encontrándonos en la nuestra, que es de Perú. También compartimos la sala con diferentes participantes de Colombia, me parece que también tenemos presente a Argentina, tenemos a México y a Venezuela. Sean nuevamente cordialmente bienvenidos a este curso. Como segundo tema para el día de hoy estamos con el tema del planeamiento estratégico y el análisis de puesto. Entonces, cuando nosotros escuchamos el tema de planeamiento estratégico, nos lleva y nos traslada hacia estos conocimientos que nosotros tenemos como administradores, como psicólogos, como ingenieros, y decimos el planeamiento. Hasta para nuestra misma vida organizada necesitamos hacer un planeamiento, ¿correcto? Como profesionales que somos, también recurrimos a la planeación y no puede ser ajeno incluso aún cuando vamos a hacer dentro de un análisis de puesto. ¿Y por qué es tan importante el planeamiento estratégico? ¿Cuál es el impacto que hoy tiene en las empresas, en las organizaciones, incluso también, por qué no decirlo, dentro de las mismas universidades? Todo el planeamiento estratégico nos conlleva a tener resultados, que es el objetivo de cualquier empresa, que también lo hemos tocado en la clase pasada, que nos lleva a tener resultados. Recuerden que toda organización, empresa, se lleva en base a resultados rentables, ¿verdad? A optimizar recursos, a reducirlos también, y por lo tanto, dentro del planeamiento estratégico, nos va a llevar también a tener una mejor medición. Entonces, esto va ligado junto con el análisis de puesto. El análisis de puesto que lo vamos a ver desarrollado durante toda la sesión, y estamos ahorita dando una introducción en cuanto a lo que se va a desarrollar el tema, ¿sí? Bien, entonces voy a seguir con el tema de la proyección. Y aquí tenemos, ¿no? Vemos incluso esta figura, el planeamiento estratégico. Como ya lo hemos dicho, el planeamiento estratégico es una orientación hacia resultados, ¿sí? Es una orientación a que nos lleva justamente a ver un proceso. Este proceso exactamente nos dirige para poder investigar justamente sobre el entorno. Para yo realizar un planeamiento en el puesto en el que me encuentro, más aún si estás dentro de recursos humanos, o si incluso tú planteas en un futuro pertenecer justo a esta área, o incluso para una organización en general en el puesto en el que te encuentres, necesitas realizar un planeamiento estratégico. Esto te va a permitir tener un análisis del entorno del negocio del cual tú operas. ¿Cuál es el entorno del negocio? Ya sea del rubro en el que estés, agrónomo, ingeniero, en la parte de importaciones, en la parte logística, en la parte de atención al cliente y en la general en la que estamos contextualizando para este curso, que tocamos más el tema de recursos humanos. ¿Sí? Entonces, ¿recursos humanos necesita hacer un planeamiento estratégico? Claro que sí. Está definido como tal con el fin de poder formular una estrategia para poder tomar decisiones. Y de esta forma vamos a recurrir a tener objetivos ya completamente trazados y poder cumplirlos con el objetivo y poder cumplirlos en medida de que se vaya desarrollando este planeamiento. Ahora, dentro del plan estratégico por parte de recursos humanos, nosotros actualmente está diseñado de la siguiente manera. A diferencia de un administrativo, un psicólogo también tiene que evaluar mucho la parte de la necesidad. Recuerdan también que en la clase pasada hablamos del entorno interno y externo, ¿sí? Nosotros también evaluamos la parte externa en cuanto a cómo se encuentra la parte social, la parte cultural de nuestro país. Ya te encuentres en Argentina o en Colombia o en Perú, la parte de recursos humanos tiene un análisis factorial que nos ayuda a poder nosotros tomar decisiones. Estas necesidades van a recurrir dentro del plan estratégico de recursos humanos. ¿Para qué?
para que los resultados que nosotros podamos obtener o que estemos solicitando dentro del análisis de puesto que lo vamos a desarrollar, nos va a poder orientar qué es exactamente lo que el mercado está en estos momentos, si realmente existen profesionales competentes, si realmente mi personal a lo mejor necesita una orientación o capacitación, o también poder evaluar la necesidad que tiene mi empresa. Esa necesidad que tiene mi empresa en el factor interno, si necesita más profesionales, depende del rubro, si necesita un directorio, si esta vez el supervisor ya necesita ascender y llevarse a otra área como jefe comercial para otra sucursal y necesito contratar otro personal o realizar una línea de carrera dentro de mi empresa. Esto es lo que se realiza en un plan estratégico. Yo tengo primero que evaluar la necesidad. Incluso, de ser necesario, hacer también un tema de focus group dentro de las empresas para poder evaluar realmente las funciones de los colaboradores. De esta forma yo puedo medir resultados. Entonces, tenemos en cuenta que en el plan estratégico la necesidad es la base primordial para yo poder desarrollar un plan. ¿Sí? Evaluando mi necesidad interna de la empresa y también externa. Puede ser de que a lo mejor estemos pasando por una coyuntura social, política, que nos está limitando a lo mejor tener un personal competente. Puede ser que también en el tema de la necesidad estén atravesando por vamos a suponer, ¿no? Por algún tipo de desastre natural. Entonces, vamos a suponer de que llegó, pues, ¿no? Algo impredecible y por el momento es hora de optimizar los costos y esta necesidad, evaluando el tema externo, pues tengo que aún todavía llevar a cabo mi plan estratégico, a lo mejor dentro de 2 o 3 meses, cuando ya en este caso la parte externa está un poco más adaptable para yo poder salir, en este caso, anunciar a través de diferentes herramientas la búsqueda de personal adecuado, ¿verdad? Porque a veces vamos a suponer y suele ver también de que hacemos una convocatoria, ¿sí? Justamente cuando el país se encuentra en una revolución, en una protesta. Entonces, yo no puedo realizar un planeamiento estratégico conociendo o sabiendo en este caso si está próximo a cambiarse un presidente. Entonces, lo más recomendable es evaluar y tomar lo consiguiente después de los 2 meses de adaptación. ¿Para qué? Porque muchas veces los nuevos gobernantes toman medidas nuevas en cuanto al entorno laboral. Y luego después adaptarlas dentro del planeamiento estratégico es un poco también más detalloso, ¿no? Y para nosotros como administradores o como en este caso como en la parte de recursos humanos que trabajan como psicólogos o directorios, pues se toman este tiempo. Entonces hay que evaluar siempre la necesidad. La parte interna y externa va a jugar mucho a favor o en contra de lo que nosotros realicemos. En cuanto al diseño, recuerden que el perfil de diseños de análisis de puestos es importante. Los diseños que nosotros vamos a tener siempre tienen que tener la necesidad que ya yo abordé dentro de la parte interna de mi empresa. ¿Cuántos vendedores? ¿Qué tipo de perfil de atención deben de tener? Comienzo a desarrollar mi manual de funciones, comienzo también a desarrollar mi manual de organización, en este caso para la parte operativa, también para la parte análisis financiera. Todos estos perfiles que ya nosotros conocemos, ¿no? Dentro de una empresa se desarrollan. Son diseños que nos permiten alinear mejor los resultados. De esta forma, cuando yo lance una convocatoria, yo voy a poder ajustarme al diseño que ya se había realizado dentro del plan estratégico, ¿sí? Para poder tener una mejor selección. Ahora, en cuanto al nivel de costos en el plan estratégico, debemos de recordar de que en toda empresa y también organización, los costos dentro de los costos operativos, ¿no? Se maneja también algunos temas, en este caso algunos costos, sí se requiere más por alguna campaña.
¿no? Sabemos que, por ejemplo, por diciembre siempre los costos operativos suben un poco más porque necesitamos aumentar un poco el personal, ¿verdad? Eh, en cuanto a la parte administrativa, pues los costos sí, cuando son costos fijos, ahí sí lo incluimos dentro de la parte administrativa para que pueda tener también ya un costo reservado, ¿no? Para el área de recursos humanos. Entonces, siempre es bueno analizar bien cuánto es lo que el capital humano necesito yo invertir dentro de mis colaboradores y de esta forma tener ya una alineación. Recuerden que también en la parte de recursos humanos se evalúa mucho en cuanto al tema salarial. Se ve el presupuesto de acuerdo a la parte productiva que se va a realizar este personal y también, obviamente, por defecto, los resultados que tienen que compensar con los costos que yo voy a invertir en este personal. ¿Correcto? Entonces, eh, para que tengan ya el panorama más claro, si en una empresa, ¿no? Vamos a suponer en este caso de, mm, a ver, que sea de importaciones, ¿no? Ya que se nos está aperturando próximamente, ¿no? Este puerto de Shanghái que nos va a prácticamente abrir puertas para varios importadores, ¿no? Y nos va a permitir tener quizás diferentes opciones en cuanto a productos. Eh, si una empresa que comienza a hacer el tema de las importaciones, comienza a evaluar de que ya la demanda se está haciendo un poco más continua, ¿no? Entonces va a necesitar un personal de aquí para, por ejemplo, en lo que es importaciones, ya comienzan a traer productos ya de todo lo que es campaña de verano, todo lo que es incluso la campaña escolar, ¿no? Se van aproximando porque sabemos de que toma su tiempo. Y obviamente se necesita ya tener un poco más de presupuesto. Entonces, este costo que yo voy a aplicar, que yo lo voy a invertir en el personal que yo voy a contratar, que tiene que ser un personal que conozca, ¿no? Dentro del diseño de puesto yo tengo que verificar, tengo que ver de que sea una persona que conozca de importaciones, de aduanas, quizás tenga experiencia en lo que es importaciones, etcétera, ¿no? Entonces, esta persona obviamente tiene un valor tanto por su conocimiento y su experiencia. Entonces, yo tengo que tener este presupuesto de aquí para el próximo año, cuánto personal más necesito para yo obtener los resultados que espero para el 2025. Entonces, ya muchas empresas de tal forma ya están haciendo su evaluación, ¿no? Porque obviamente siempre nos medimos por resultados, las empresas, y vamos viendo si es necesario eh, reclutar y seleccionar nuevo personal o también evaluar si es necesario no tener más, ¿no? Entonces, ahí el planeamiento estratégico ya tenemos. Cubrir primero aquella necesidad, si es interna o externa, evaluando los factores, el diseño de poder realizar un buen manual de funciones en cuanto a la realización del trabajo, para poder medir bien los resultados, teniendo también el tema de la experiencia y el conocimiento del profesional, y el tema de los costos, que son los presupuestos, ¿ya? Entonces, jóvenes, me gustaría saber si hasta el momento tienen ustedes alguna pregunta o duda. Voy a revisar el chat, si ustedes no quieren a lo mejor decirlo dentro de la sesión, pueden escribirlo. Claudia Argulú nos dice que está todo claro, buenas tardes. Es también lo que se dice diseño organizacional. El diseño organizacional también nos ayuda a tener el énfasis en cuanto a un planeamiento estratégico, ¿sí? Bastante logrado, ¿no? Sin embargo, el organizacional va a depender mucho de la parte administrativa y la parte comercial. Aquí netamente estamos hablando en cuanto al plan estratégico de recursos humanos, pero también José va dentro de lo que es la alineación de un diseño organizacional. Bien, ok, listo. Vamos a continuar. A ver, perdón, creo que alguien levantó la mano. Mis, acaba también, se va la política salarial. En el tema de las políticas de las empresas
Claro, por ejemplo, dentro del diseño, gracias José, dentro del diseño va el tema de las políticas, ¿no? Las políticas de las empresas va a jugar también mucho lo con el tema de diseños, ¿no? El tema de esta cultura, cómo cada empresa lleve, eh, ¿no? Su imagen, va de acuerdo a ello también evaluar los diseños de los puestos. La política salarial, mira, más que política, como empresa lo denominan un presupuesto. Es un presupuesto que, bueno, está dentro de los costos operativos y administrativos, dependiendo del rubro también de la empresa, porque hay campañas que se mueven a costos operativos y cuando ya están establecidos como fijos, ya vendrían a ser costos administrativos. Sin embargo, eh, esto va a depender mucho también del mercado, cómo se encuentre. Como tal, nosotros, bueno, aquí en Perú ya tenemos un sueldo establecido, ¿verdad? Que es el sueldo base y sobre eso muchas empresas comienzan, dependiendo también, ¿no? El puesto en el que estemos, comienzan a hacer el tema de comisiones, ¿no? Con respecto a los demás países, no exactamente, no tengo el valor como tal, sin embargo, sé que todo se maneja en cuanto a un sueldo establecido por el Estado, que es un sueldo básico, ¿no? Que nos permite cubrir una canasta familiar y obviamente el seguro que ya es pagado sí o sí por el empleador como parte, ¿no? De algo ya establecido por la ley del trabajador. Algunas empresas suelen dar también bonificaciones dependiendo de los resultados obtenidos e incluso también vales de alimento para cubrir algún tipo de bonos, ¿no? Esto, como nuevamente recalco, va a depender mucho de la política de la empresa, ¿no? Hay políticas, dependiendo de cada una, mantienen mejor o no a sus colaboradores. Bien, espero, José, que haya podido atender en cuanto a lo que tú también has colocado en el mensaje, ¿sí? Bien, entonces ahí hemos visto el tema del plan estratégico. Lo que sí, pido disculpas del caso, he tratado de colocar mi cámara, sin embargo, sin éxito, estoy aquí tratando de llegar hacia ustedes, ¿no? De forma un poco más participativa, ¿no? Entonces voy a tratar por ahí de buscar también por parte de ustedes. Si tienen alguna duda, colóquenlo en el chat para nosotros poder hacer que esta clase sea siempre dinámica, ¿sí? Recuerden que la parte de reclutamiento y selección de personal nos ayuda a nosotros con las experiencias que ya hemos tenido, ¿no? En los diferentes rubros, nos retroalimenta y conocemos también, puede ser también algún tema de que algún desbalance, algunos también ya conocen la experiencia de un colaborador, de un compañero, y esto nos ayuda a unificar ideas y también a conocer más, ¿no? Los diferentes rubros, que es importante y enriquecedor para nosotros que nos estamos capacitando en este mundo tan competitivo dentro de las empresas. Bien, ahora, en cuanto al tema del perfil del puesto, ¿sí? Aquí dentro del perfil del puesto, nosotros sabemos que para nosotros realizarlo, está dentro de un sistema de organización y distribución del trabajo. Recuerden que tener un perfil del puesto nos ayuda porque va a ser un instrumento de gestión de recursos humanos. Y obviamente es primordial para toda institución, ¿sí? Cuando una institución se crea, los perfiles de puesto que hemos visto dentro del plan estratégico, que está dentro de los diseños, ayuda a tener las cosas, llamándose las cosas, o en este caso el trabajo, bastante alineado, bastante perfeccionado. Porque una vez que yo tenga mi diseño, yo voy a poder ver esta información técnica valiosa de los demás procesos, tales como la selección, viene la vinculación. Recuerden que la vinculación y la inducción, que lo vimos en la primera sesión, que algunos también ya lo llaman el onboarding, que nos permite y la integración como tal de todos los colaboradores nuevos hacia la nueva cultura organizacional. Recuerden que no solamente la selección termina en cuanto a la firma de un contrato, sino también a la inducción, a la vinculación. El periodo de prueba, ¿no? ¿Quiénes no han pasado alguna vez por el famoso periodo de prueba? Creo que muchos de sala. El periodo de prueba, pues, básicamente es para nosotros poder analizar a los colaboradores si realmente
está dentro del plan, dentro de la cultura organizacional, si se adaptó como tal, o a lo mejor simplemente estamos viendo la parte disfuncional que no está de acuerdo o simplemente no logra integrarse dentro de la cultura. El desplazamiento, de ser necesario, se le tiene que desvincular o si no, en este caso, poder hacerle una evaluación de desempeño. Las evaluaciones de desempeño en todas las empresas las realizan, ¿no? Aquellas que no, les invito, y si formas parte de recursos humanos, realizan. Es importante hacer una evaluación, ¿no? Un balance, así como hacemos un balance financiero, también es importante realizar un balance en cuanto a la evaluación de tu colaborador para poder perfeccionar este perfil de puesto. Bien, la administración de puestos, que ya sabemos, ¿no? Si es necesario a esta persona poder ascenderla o también poder administrar bien en cuanto a su desarrollo y si es necesario retirarla, ¿no? La administración de puestos a nosotros, como directores, ¿no? Nos ayuda a poder analizar si es necesario seguir cubriendo el costo de esta persona para yo poder tener mis resultados. Muchas veces incluso ha pasado y se ha evaluado, dependiendo del rubro de la empresa, que no necesitan por supervisores los jóvenes de venta, en este caso sala de ventas, para poder tener buenos resultados. Se ha dado incluso estudios, ¿no? De que muchas veces los vendedores trabajan muy bien sin ser supervisados. Ojo, esto va a depender mucho del rubro, ¿no? En cuanto hay personas, hay también empresas que sí necesitan supervisores, ¿no? Más que todo en el tema de producción, por ejemplo, sí se va a necesitar siempre un supervisor para poder realizar bien, ¿no? Cada proceso. Entonces, ahí se evalúa mucho el tema de la administración. Bien, en cuanto a la capacitación y progresión en la carrera, siempre obviamente dentro del perfil del puesto vamos a necesitar una capacitación integrada que nos permita potenciar lo que nosotros ya conocemos dentro de nuestro diseño de puesto. Recuerden, y ustedes muy bien lo saben, la tecnología cada año avanza, nuevos sistemas avanzan y muchas veces las empresas comienzan a adquirir plataformas, ¿no? De diseño, softwares que permitan una mejor atención, una mejor distribución logística, incluso los almacenes automatizados ya están dentro de cada país, de algunos en otros más de desarrollo, y obviamente esta capacitación dentro de un perfil de puesto no puede faltar, ¿sí? No puede faltar y además de que es importante, y como lo están haciendo hoy ustedes en sala, conociendo más de acuerdo a cada diseño, dependiendo lo que la empresa quiera lograr en cuanto a resultados. Bien. Entonces, hasta ahí nosotros ya estamos entendiendo con más énfasis en cuanto a lo que es el análisis para nosotros entrar ya a esta pregunta, ¿no? Entonces, cuando hablamos que es el análisis de puestos, generalmente vamos a detallar que es un proceso, ¿sí? Este proceso que nos va a permitir recopilar esta información sobre tareas, las responsabilidades que va a tener el colaborador, las habilidades que yo necesito para potenciar, para llevar a la cima, como se dice, el negocio, la empresa, ya sea en la parte financiera, en la parte tecnológica. ¿Sí? Entonces yo tengo que buscar un profesional que esté de acorde, ¿no? Acorde al mercado competitivo. ¿Qué más? También vamos a evaluar los resultados esperados, ¿no? Estos resultados de una posición laboral a fin de saber qué perfil es el más idóneo que yo necesito para poder ocuparlo, ¿sí? Este análisis de puesto nos va a conllevar a nosotros como reclutadores, en este caso como administradores, como directores, a poder tener un panorama bastante claro en cuanto a lo que yo voy a seleccionar. ¿Sí? Entonces, hasta ahí creo que ya tenemos bastante clara la idea en cuanto al análisis de puesto. Recuerden que siempre la habilidad más la competencia y la actitud que ustedes demuestren van a poder ser seleccionados. Y si estás dentro
de lo que es el área para poder también seleccionar puestos, requiere mucho lo que tú, en este caso, los resultados te están pidiendo. Si necesitas una persona proactiva que esté dentro de un almacén y que tenga que liderar un trabajo en equipo, pues tienes que ir buscando quizás una persona ya con más de años de experiencias que más de conocimiento, ¿no? Entonces, por ahí teniendo ese balance que a ti te permita también desarrollar y hacer una línea de carrera dentro de una empresa. Entonces, de esta forma yo voy a poder seleccionar, ¿no?, a la persona que yo necesito para poder cubrir ese puesto de acuerdo a la necesidad que yo tenga en la empresa. Bien, entonces, ¿cuándo nosotros vamos a realizar un análisis de puesto? ¿No? Ya esto también lo hemos visto en la primera sesión, es en cuanto a la necesidad de poder cubrir un cargo dentro de una organización o, en este caso, para poder perfeccionar el nivel de los actuales empleados, ¿no? Justamente con el ejemplo que les había detallado, hay empresas que necesitan ya directores, jefes comerciales, supervisores, como hay otras empresas que no necesariamente lo necesitan. Esto va a depender mucho de las personas que integran el trabajo en equipo y también del líder quien nos ha formado desde un principio o en este caso cómo se hayan tratados dentro de la empresa. Recuerden que muchas veces el colaborador es fiel y tiene una buena actitud también de acuerdo al clima laboral que se fomenta. Bien, entonces, aquí para nosotros poder cubrir esta necesidad tenemos que ver, ¿no? Justamente si es necesario contratar o no, o en este caso poder también perfeccionar. A lo mejor en este caso el supervisor puede tener la mejor disponibilidad y actitud frente a los colaboradores, pero quizás el conocimiento por ahí hay que llevarlo un poco a actualizar en cuanto a sistemas. Entonces, por ahí también se puede hacer una capacitación interna. Entonces, es importante eso, ¿sí? Poder ver la necesidad, ¿sí? Una vez teniendo ya la necesidad y viendo si realmente voy a obtener resultados, es decir, si yo voy a invertir en una persona, vamos a suponer, con un sueldo de 2.500, vamos hablando en el tema de aquí de la realidad social en nuestro país, bueno, dependiendo también qué ciudad nos encontremos, quizás algunos puedan cubrir con esto, otros no, pero dando un ejemplo, y yo voy a tener resultados que me va a duplicar o que me va a rendir y voy a tener mejores resultados al mes, entonces yo creo que es necesario tener que invertir y en una persona que comience a capacitar continuamente al personal, ¿verdad? Es importante la inducción, una vez más recalco, para que los resultados sean mucho más aproximados en un corto tiempo. Bien, entonces, ¿cuál es el beneficio para la empresa? Una vez que nosotros hayamos detectado, ¿no?, esta necesidad y poder cubrirla, ¿sí?, vamos a tener un beneficio. Obviamente la empresa es la más, en este caso, logra, ¿no? Primero que va a conocer al trabajador, conocemos a este trabajador que siempre está en constante, ¿no?, vinculación, tanto con nuestro cliente interno, cliente externo, para que nosotros podamos ver exactamente las medidas viables si se encuentra satisfecho o no dentro de nuestra empresa u organización. El beneficio también para la empresa es poder detectar situaciones de conflicto, ¿sí? Si yo veo que quizás dentro de la empresa puede ser de que no se esté llevando bien el supervisor o simplemente no esté generando un buen clima laboral dentro de la área donde se encuentra, tengo que yo poder detectar, ¿no? Entonces, este tema de evaluación, ¿no?, de desempeño, va a permitir justamente alinear estas situaciones de conflicto que a veces suelen pasar por las empresas. Además, va a poder facilitar la incorporación de los empleados, ¿no? Este proceso que es vital, porque no hay nada mejor, una mejor experiencia laboral que es dar, que te den una buena bienvenida, que te den un cordial saludo, que te hagan sentir como si es en casa, ¿no? No hay nada más beneficioso que entrar en una empresa donde te es tratado con todos los derechos,
y al mismo tiempo que seas bien recibido, ¿no? Entonces, esto ayuda y te permite a ti tener una mejor adaptación y te ayuda también a crear un buen clima laboral y lo mejor de todo es de que vas a hacer un trabajo bastante potencial, ¿no? Que te van a venir por resultados, pero al mismo tiempo tú vas a poder entregarlos, vas a poder dar todo lo que has tenido dentro de experiencia y conocimiento. Entonces, esto es lo más viable dentro de una empresa, ¿no? Es importante conocerlo y es importante saberlo también incorporar al empleado, al nuevo empleado. Bien, ya conociendo el beneficio que sea para las empresas, aquí vamos a ver el tema de la elaboración de perfiles de puestos. Porque ustedes tienen que saber que dentro del análisis de puestos se encuentra obviamente la elaboración, ¿verdad? Para yo poder hacer un buen análisis, tengo que también elaborar un buen perfil. Obviamente ya identificamos el puesto, tenemos que revisar esta información para nosotros poder elaborar cuál va a ser la misión y el objetivo de los, en este caso, de los colaboradores, ¿no? ¿Cuál es su principal función? Vamos a tener que identificar las diferentes funciones principales y secundarias del colaborador o del empleador. También vamos a tener que evaluar cuál van a ser sus reportes, las coordinaciones principales, si va a tener un jefe directo o indirecto, ¿sí? Entonces, todos estos perfiles se tienen que elaborar. Vamos también a tener que establecer, en este caso, los requisitos del puesto, ¿no? En este caso tenemos que evaluar qué requisitos vamos a poner, si necesitamos con estudios superiores o con estudios universitarios o con estudios de posgrado, con estudios de doctorado, ¿no? O con algún tipo de especialización. Esto va a depender mucho del rubro de la empresa, repito. Entonces, es importante definir, detallar exactamente estos requisitos. Puede ser que alguna empresa no necesite precisamente una persona con estudios de posgrado, ¿no? Y solamente necesite una persona que sí tenga estudios superiores para que pueda alinear algunos temas internos de la empresa. Luego también hay que revisar mucho la coherencia de la información del puesto, ¿sí? Porque recuerden que la función tiene que tener un resultado. Puede ser que yo esté haciendo mi plan, mi elaboración de perfil de puesto, vamos a suponer, del área de finanzas, ¿sí? Obviamente yo como requisito necesito, bueno, administradores, si tienen con experiencia en lo que es bancas y finanzas, pues mejor aún, ¿verdad? Y si tienen estudios de posgrado, maestrías en lo que es finanzas, mejor. Sin embargo, también tengo que en mis funciones, por ejemplo, ¿no? Vamos a colocar que tienen que hacer reportes de análisis verticales, horizontales, de balances, ¿no? En cuanto a una aceptación de créditos, ¿no? Todo lo que se viene. Y tiene que tener coherencia con lo que yo le estoy pidiendo dentro de sus funciones. Yo no le puedo decir, vamos a suponer, tienes que irte al almacén y recoger, no sé, o pasar la información de las guías de remisión de los últimos, productos que se han ingresado cuando él es de finanzas. Entonces, dentro de la elaboración tiene que tener coherencia con lo que el trabajador va a rendir, o en este caso se le va a pedir como resultado. ¿Sí? Muchas veces se alinean los puestos, pero tenemos que definir bien estas funciones. Especifica bien, ¿no? Hay que especificarlas bien. Y hay que tenerle coherencia, porque muchas veces se le pide algo al colaborador y hay colaboradores que sí se han leído sus funciones y dicen, pero aquí en mis funciones no indica que tengo que pasar de tal área a tal área, ¿no? Entonces, más o menos poniendo este ejemplo. Bien, una vez que tenemos esta coherencia ya muy bien definida, ¿no? Y si es necesario también ponernos en el lugar del colaborador, siempre pensando en ello, vamos ya a tener la validación del perfil del puesto. Esta validación nos va a permitir a nosotros tener resultados siempre en un tiempo determinado, dependiendo lo que la empresa anualmente quiera lograr. Generalmente todos buscan un tema de
rentabilidad, de salud financiera, que la empresa crezca, ¿no? Puede ser de que quieran más sucursales. Entonces, eso va mucho a depender de la elaboración que se defina dentro de los puestos. Entonces, aquí nosotros ya estamos entendiendo que el área de recursos humanos, que algunos piensan o creen de que solamente es estar sentados y llenar planillas, no precisamente, ¿ah? Cada vez de que se abra una nueva sucursal o un nuevo, en este caso, si queremos, hay empresas, por ejemplo, entre Perú, que se van para otros lados, puede ser a Colombia o México, no sabemos, y puede ser de que también se abra ahí unos nuevos perfiles de puestos, pero primero tenemos que ver su realidad social y su entorno en cuanto al mercado. Entonces, ahí también van a diseñarse puestos de acuerdo también a lo que se rige en parte de las políticas, tanto del país para los trabajadores y también las políticas que ya vienen trayendo las empresas de forma interna. ¿Sí? Bien, entonces ahí una vez que ya está todo esto definido, detallado y establecido, ya está revisado, entonces le damos por la validación de puestos. Ese es en cuanto a la elaboración de perfiles de puestos. Bien, aquí por ejemplo vamos a identificar, ¿no?, las acciones a realizar. Primero, pues, porque dentro de cualquier órgano o unidad orgánica, que es lo que se denomina como puesto, siempre vamos a tener una dependencia funcional o también puestos a su cargo, ¿sí? En la parte de la gestión pública, en la gestión privada, muchas veces se denomina de esta manera para cuando vamos a realizar algún tipo de acción. Es importante que el colaborador tenga las funciones bastante establecidas en cuanto al desarrollo y al puestos de su cargo. En cuanto a los insumos, en ese caso, el formato del perfil del puesto, qué tipo de herramientas va a utilizar, si va a utilizar algún tipo de herramientas, ya sean incluso para los trabajos remotos, si son herramientas propias o establecidas por la empresa, que también se pueden dar. Esto va a depender mucho, ¿no?, de a lo que nosotros generalmente podamos postular dentro de un trabajo. Y generalmente los insumos siempre se va a ver dentro del formato de perfil del puesto, dependiendo mucho de lo que nosotros vayamos a realizar a futuro. Bien, ahora es importante también tener que revisar esta información sobre el puesto. Una vez que se ha identificado el puesto dentro de la estructura orgánica, ¿sí?, dentro del área donde necesito o sé que realmente hay un vacío y hay una persona que necesita estar dentro de este puesto de trabajo, pues voy a revisar ya con profundidad los documentos e instrumentos de gestión. En este caso ya vendrían a ser los manuales de funciones, ¿no?, los manuales dentro de la operatividad, para que yo pueda tener bastante dentro de la información sobre el puesto. Asimismo, una vez que ya encuentro esto, permitirá brindar mayores sobre los datos y también las funciones y requisitos, ¿sí? Eso me va a permitir mucho poder yo tener los resultados ya más claros dentro de la visión y la misión de la empresa. Recuerden que revisar la información sobre el puesto, los resultados van a ser más satisfactorios y beneficiosos para la empresa. Y al mismo tiempo también para el colaborador, porque va a tener las cosas más establecidas, va a tener las funciones más definidas, las va a tener más claras, ¿no? Y también hay que tener un manual con palabras, tanto en la parte que se puedan entender. Muchas veces se utilizan dentro del desarrollo del manual de funciones en el MOOC, algunas funciones que los colaboradores tienen preguntas por ahí, entonces hay que tratar de desarrollar siempre un manual bastante sencillo y práctico, que el colaborador lo sea de forma muy entendible desde la primera perspectiva que pueda tener, ¿no? Bien. Entonces, bien, una vez que ya está realizado, vamos a elaborar bien las funciones del puesto, ¿no? Esto me va a permitir identificar las funciones principales y también estas funciones que a nosotros se nos puede dar como coordinaciones. Dentro de estas acciones a realizar,
Podemos analizar y redactar la función de los puestos, que es lo que hemos detallado. Vamos a tener que puntuar cada función de acuerdo a lo establecido. Y también elaborar las coordinaciones principales, ¿no? Tanto en la parte interna como en la parte externa. Recuerden que toda empresa también tiene vínculos externos que vienen a ser incluso nuestros principales clientes, como son los proveedores, unir alianzas estratégicas con algunas empresas que también nos permita tener mejor posicionamiento en el mercado. Incluso para la parte en el tema de recursos humanos, muchas veces también se ha atribuido por adquirir la service, ¿no? La service que ayuda a reclutar también el tema de las personas que sean más acercadas al tema de la definición de puestos que se está buscando. Bien, en lo que es insumos, ¿no? Aquí también estamos viendo el tema del formato de perfil del puesto. Hay que también identificar estas funciones principales. Hay que tener un esquema de redacción, que es importante, y también la lista de verbos sugeridos, como les mencionaba, para que ellos sean identificados, sean bastante entendibles por los colaboradores. Bien, acá tenemos un modelo muy práctico, sencillo, dentro del modelo de redacción de función del puesto. Por ejemplo, ¿no? Aquí se ve cuál va a ser la función, ¿no? Claramente ahí dice, bueno, revisar las hojas de vida de los postulantes, que es importante, para nosotros poder clasificarlos según el grado de cumplimiento del perfil del puesto, ¿no? Hay que revisar el objeto, son las hojas de vida de cada postulante, y el resultado, bueno, en este caso, el cumplimiento del perfil. Esto es una parte, como ejemplo, de la gestión pública, si es que no me equivoco, sí, claro, es de la gestión pública. Generalmente dentro de la gestión pública son muy detallistas, ¿no? En cuanto cuándo van a requerir un puesto de trabajo, ¿no? Estos son ejemplos. Este es un modelo de redacción en cuanto a la función del puesto. Bien, en cuanto a la norma de la creación de la entidad, tenemos ahí el ROC, ¿no? El manual de operaciones de la entidad. Y obviamente esto también ayuda mucho para que los funcionarios públicos, pues, en realidad se sigan a la norma, ¿no? Y puedan tener también, obviamente, sus funciones establecidas y alinearlas, ¿no? Siempre que se puedan alinear en la parte ética y en la parte de la gestión. Recuerden que, bueno, la parte pública está dirigidamente para servir a la sociedad, a la comunidad, ¿no? Entonces, esto es importante dentro de la gestión pública. En la gestión privada sabemos muy bien que todo manual está dirigido para obtener resultados. Bien, aquí también vamos a identificar las funciones principales, ¿no? Las funciones principales dentro de un puesto son las que tienen mayor impacto, ¿sí? Por ejemplo, si en la parte logística, vamos a suponer el jefe de logística, ¿cuál va a ser su función principal? Yo creo que más que todo va a ser el tema del control de inventarios, ¿no? Que ningún producto que ingrese a su almacén sea un producto que tenga que ser mermado, ¿no? Entonces es un ejemplo de función principal. Esa es la que genere mayor impacto. Dentro de cada uno del puesto de trabajo, dentro del perfil del puesto, tenemos que ver cuál es la que tiene mayor impacto, cuál va a ser esa función principal, la que me va a generar resultados, la que me va a hacer la medición, ¿no? Y bueno, porque agregan obviamente mayor valor a los resultados, como se ha mencionado. Por cierto, estamos corriendo un poquito. Me gustaría saber en cuanto aquí a la sala, de los que tenemos aquí integrados, ¿alguien de ustedes forma parte de lo que es algún tipo de directorio o en este caso algún puesto de lo que es supervisión o jefe comercial? Si no lo puede contestar, me responde por el chat. Bien. Me gustaría saberlo para poder, en este caso, hacer ejemplos, ¿no? Directamente y hacer un conversatorio para poder también detallar ciertas ideas, porque cuando ya tienen esta experiencia, ¿no? Algunos forman parte también de cursos que nos ayudan a contribuir. Y en este caso, si no, no hay ningún problema, pues aquí todos nosotros estamos justamente para poder capacitarnos.
Bien, entonces vamos a continuar. Bien. Ahora mismo tenemos que establecer, después de haber realizado, ¿no? Ya justamente el tema de la identificación, vamos con poder establecer los requisitos del puesto, ¿sí? Bien, ¿cuáles van a ser estas acciones a realizar? Primero, la parte académica. Muchas veces, y esto siempre se ha evaluado, no solamente, creo que en toda Latinoamérica se evalúa así a las personas que van a realizar un análisis de puesto, ¿no? ¿Qué es lo primero que vemos? La formación académica, que es lo más viable, el conocimiento, ¿no? En cuanto a su desarrollo, la experiencia, si es dentro del campo laboral, más aún dependiendo el perfil del puesto que yo voy a necesitar en mi empresa, necesito ver una experiencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo necesito un director, en este caso, vamos a suponer, ¿no? Que Coca-Cola decida colocar, no sé, una sucursal en Colombia o una planta de producción en Colombia, pues va a tener que tener no solamente ese perfil del puesto en la parte académica, sino también basado en experiencia en los años en cuanto al tema de producción, más aún en gaseosas vivificadas, en cuanto a los procesos, ¿no? Y también el conocimiento. Recuerden que esta habilidad, cada uno de nosotros, todos los que estamos en sala, tenemos ciertas habilidades que otra persona no la tiene, ¿sí? Estas habilidades que te diferencian del por qué te tengo que escoger a ti y no lo tengo que escoger a José. Estas habilidades son las que marcan durante todo tu proceso de entrevistas. ¿Por qué deberíamos escogerte a ti? ¿Sí? La habilidad es algo que nosotros internamente la vamos desarrollando en conjunto con nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Esto hace que sea cada vez más soluble para que nosotros, cuando querramos postular a un puesto de trabajo, seamos las personas, pues, ¿no? Que al menos quedemos de las más selectas para poder cubrir este puesto. Incluso cuando yo voy a reclutar a un personal, yo al menos suelo fijarme más aún en la actitud, en la habilidad que pueda tener esta persona. Porque puede tener el conocimiento, puede tener la parte académica, puede tener el posgrado, puede tener las maestrías que pueda adquirir, pero si no tiene esta habilidad de poder llegar, esta conexión de poder llegar hacia los demás, de nada serviría de colocarlo en un buen puesto de trabajo como jefe o como directorio si no va a tener conexión con los colaboradores. Porque si es bien cierto, el conocimiento es algo viable y algo que nos potencia a todos, pero la habilidad es algo enriquecedor que cada uno de ustedes lo tiene que saber. Y a estas alturas, cada uno de ustedes sabe qué es lo que a mí me diferencia de los demás, ¿no? A lo mejor soy más que responsable, soy un coach, a lo mejor tengo un espíritu de liderazgo y no cualquier tipo de líder, ¿no? Sino un liderazgo que me ayude realmente a definir, ¿no? Todo lo que en mi trabajo me pueda permitir lograr resultados. Recuerden que un buen líder, esté o no esté dentro de la empresa, los colaboradores hacen bien su trabajo, ¿sí? Entonces, brinde estabilidad para la ejecución de la función de puestos. Estas son las acciones en cuanto a los requisitos del puesto, ¿sí? El conocimiento, la parte académica, la experiencia, la formación y la habilidad. Es algo importante que se necesita para poder, dentro del análisis de puestos, escoger a la persona. En los insumos, el formato de perfil de puesto y también vemos el tema del diccionario de habilidades sugeridas, ¿sí? La tabla de conocimientos, bueno, donde vemos también el tema de la ofimática y de idiomas. Eso va a depender mucho del rubro de la empresa. A lo mejor si es un aeropuerto, obviamente, en la parte de idiomas es algo indiscutible, ¿no? Si hablamos también del tema de importaciones, dependiendo cómo se realice, ¿no? La negociación, también vamos a seguramente necesitar un profesional en cuanto a idiomas. En la parte ofimática, que ya en la redacción sí o sí todos debemos de conocer el tema de las TIC, ¿no? Tenemos que bien saber el desarrollo y el desenvolvimiento en cuanto a la parte tecnológica, con cada vez que más se nos implementa la tecnología, debemos de conocer mucho mejor. Incluso, ¿no? Ahora mismo ya estamos todos
ya conociendo en la parte de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Quién ha escuchado hablar de ello, no? Ahora todo el marketing con inteligencia artificial, los chatbots, la parte de la famosa respuesta inteligente de las empresas, ¿no? Un WhatsApp, inmediatamente hay alguien que te responda, ¿verdad? Entonces, todos estos conocimientos es importante nosotros conocerlos dentro del perfil de diseño de puestos en el cual yo necesito para poder cubrir mi empresa y obtener los mejores resultados. Bien, entonces, justamente lo que hablábamos, ¿no? Revisar la coherencia de la información. El perfil del puesto siempre se va a caracterizar por su coherencia, ¿no? De tal modo que la información que consigna debe tener una relación lógica y consecuente. En este sentido, los requisitos, ¿no? Y exigentes, mayormente, son consignados dentro del perfil de puesto. Como ya se ha hablado mismo en la formación académica, toda esta parte de las experiencias, de todo el tema de que nosotros conocemos las habilidades. Entonces, eso nos ayuda a poder crear un buen perfil, ¿no? A tener una buena coherencia. Además, pues esto nos va a tener un mejor suficiente para el adecuado desempeño de las funciones del puesto. Eso es importante, ¿no? Una vez que ya tengo bien revisada la coherencia, el desempeño va a ser mi medición de resultados. Bien, vamos a continuar. ¿No? Luego hacemos validar el perfil del puesto, en este caso, ¿no? Finalmente, el trabajo de la elaboración del perfil requiere la validación, en este caso la jefatura, o tratándose de una entidad pública, también la valoración, en este caso, la validación del órgano de la unidad orgánica a quienes van, ¿no? Bien, aquí también, ¿por qué es importante la valoración? Esto está definido como tal porque va a tener una objeción en cuanto a la evaluación objetiva de los puestos. ¿Sí? Si yo no hago una valoración, puede ser que dentro del perfil del análisis de puestos no tengan los resultados que yo espero. Entonces, cada valor de puesto de trabajo para una organización público-privada siempre va a ser único. O sea, yo no voy a diseñar un puesto de trabajo simplemente porque hoy ya me levanté y le doy una idea a la empresa o necesito sustentar ciertos gastos y necesitamos crear un diseño de puestos. No. Entonces, cada valor de puesto de trabajo tiene una función, tiene una finalidad, tiene un objetivo y como consecuente vamos a lograr resultados. Además que la valoración siempre es el punto de partida, ¿no? En cuanto a lo necesario para lo que está establecido dentro de un sistema de remuneración equilibrado. No se olviden, la parte remunerativa es también una de las consecuencias, las que hoy en día pueden que algunos países, ¿no? Esta tasa de desempleo aumente o disminuya, ¿sí? Muchas veces queremos retener a un buen capital humano, yo lo digo así, capital humano, porque es la persona la que me va a permitir lograr resultados. Entonces, si yo no cuido a este personal, entonces definitivamente no voy a tener la medición que yo necesito. Entonces, siempre es importante tener una remuneración equilibrada. Y además, también basándose mucho a lo que la empresa está teniendo. Si es una empresa que recién está creciendo, pues es importante también hacerle conocer al empleador. Pero si ya es una empresa con años, con trayectoria, ¿no? En este caso, las personas más grandes, es importante también respetar y ser parte de este sistema remunerativo que muchas empresas están alineando cada vez más. Entonces, esa es su parte de la valoración de puestos y también dentro de esos objetivos tenemos en el proceso de valoración la definición de la estructura salarial. Miren justamente lo que estábamos hablando, ¿ya? Este es uno de los principales objetivos donde te va a permitir cumplir la valoración, ¿sí? Puede realizar una definición de la estructura salarial justa y equitativa dentro de la organización. Todos, ¿no? Creo que en sala y los que
tenemos día a día en este campo laboral, buscamos siempre una estructura salarial bastante justa, ¿no? Que nos permita cubrir estos gastos, al menos en una empresa, cubrir tanto los gastos de familia y también los gastos en cuanto a tu desarrollo profesional, ¿no? Voy a hacer un breve paréntesis, ¿no? Según lo que nos dice la teoría de Maslow, ¿no? Que nos dice que justamente la parte emocional interna dentro de la estructura salarial juega en cuanto al desarrollo profesional de una persona. Muchas veces buscamos el tema cuánto me vas a pagar bien o también si me vas a dar un sueldo base, pero que justifique con lo que yo voy a crecer dentro de la empresa. Sí, porque muchas veces nos pueden dar un buen sueldo, pero simplemente no me siento, o en este caso, con este desarrollo profesional a futuro. Y incluso se ha visto también casos dentro de empresas que han hecho estructuras salariales, por ejemplo, en este caso para los estudiantes, ¿no? Desarrollan prácticas, pero les están ya haciendo un pago, de tal forma que los invitan a pertenecer parte de la empresa. Y eso, por ejemplo, es lo más saludable, lo más viable, porque de esta forma ya te evitas el tema del proceso de selección y también te optimizas algún costo. Bien, pero eso va a depender también nuevamente mucho de la política que maneje cada empresa. Pero ahí ya tenemos, ¿no? Ya tenemos que dentro del análisis tenemos que hacer ese proceso de valoración, ¿sí? Una estructura salarial justa y equitativa. Bien, en el tema de la gestión de recursos humanos, el hecho de contar con un proceso de valoración, pues, puede aportar una mejora en cuanto a la gestión de personas. Y además, pues, nos permite determinar nuevos y más flexibles modelos de clasificación profesional. Bien. Ahora, en cuanto a los objetivos, tenemos dos objetivos. El primero es que es el impulso en cuanto a la igualdad retributiva, ¿no? Que es que es otro de la valoración de puestos y que obviamente ayuda de que esta igualdad retributiva sea dentro de la organización, ¿sí? Es decir, vamos a hablar del tema de rangos, ¿no? Si yo voy a diseñar puestos para todos los jefes, ¿no? Jefe de logística, finanza, eh, jefe de compras, ¿no? Entonces, todos los jefes deben de tener una igualdad retributiva. No puede ser que el jefe de finanzas gane un poco más que el jefe comercial. No, porque igual ambos, el tema de ya de ser jefaturas, ¿no? Porque el tema de igualdad por cargos, entonces la parte salarial tiene que ser equitativa, ¿no? Entonces, cuando yo hago mi análisis de puestos, mi perfil de puestos dentro de mis costos, coloco todos los jefes, ¿no? En este caso, que sean contratados, van a tener un sueldo de 3.500 o 4.000, vamos a suponer. ¿No? Estamos hablando ahorita de la moneda nacional peruana, ¿no? Para aquellos compañeros que nos están dentro del curso de ITEC y nos están acompañando de otro país. Y bueno, entonces esto va a ayudar mucho a que sea una igualdad retributiva, ¿sí? Porque muchas veces se genera y se fomenta para evitar un clima organizacional donde se crea o piense de que existe algún tipo de favoritismo, ¿no? Y esto pues genera conflictos internos. Luego vemos otro de los objetivos que esto va a permitir una herramienta de base para las negociaciones, porque bueno, también es importante tener en cuenta que la información estratégica que aporta la valoración de puesto nos puede servir de base para las negociaciones en materia de relaciones laborales. Claro, cuando ya estamos dentro ya de una empresa que está constituida, el hecho de tener una buena valoración de puestos eh, nos ayuda que siempre ya tienes una base en cuanto a tu costo, ¿no? Del tema de lo que tú vas a hacer la contratación. Si los jefes están dentro de un costo de 3.000 soles, entonces esa es tu base, ¿no? Y obviamente, eh, cuando tú quieras contratar de alguna service, ellos también ya tienen este tipo de afinar, bueno, se van afinando de acuerdo a lo que tú estás solicitando. Entonces, sirve como base, ¿no? Para el tema de negociación. Porque muchas veces vienen personas, ¿no? Bueno, los que contratamos y, por ejemplo, decimos, ¿no? ¿Cuál es tu pretensión salarial, ¿no?
En otros países también lo pueden denominar cuáles son tus pretensiones o cuánto es lo que tú decides ganar dentro de la empresa. Entonces, si ya tenemos dentro del diseño de puestos un sueldo base, ¿no? En este caso, para los jefes sea de 3.000, entonces te permite negociar, no te permite bajar de los 3.000, ¿no? Salvo que ya sea una persona un poco, ¿no? Que a lo mejor tenga más grados, te pueda pedir un poco más. Pero ya sabes de que ese tipo de base te ayudará a ti a poder linearte a los costos que la empresa está solicitando, ¿no? En este caso que ya los tiene denominados. Bien. ¿Cómo hacer una valoración de puestos de trabajo? Para nosotros poder realizar una valoración de puestos es necesario seguir los siguientes pasos. Primero es importante ver el tema de la descripción, ¿no? Ya cuando tenemos el tema del puesto, según la descripción, en el tema de la comparación vertical del entorno funcional del puesto, vamos a tener que también evaluar el tema si hay superiores, como se ha visto, si hay iguales e inferiores. En cuanto a la comparación horizontal del puesto en relación con otros equivalentes, ¿verdad? En la vertical generalmente se ven pues a todos los subordinados, ¿no? A los empleados de ventas, a los operarios de almacén, en este caso a los operarios de bancas, ¿no? De bancas y finanzas. Y vemos pues en el tema de producción también a los asociados en cuanto al tema de empaquetadura, ¿no? Entonces, mayormente en esta parte vertical se ve a la parte donde sabemos y conocemos que el colaborador siempre va a reportar su trabajo a alguien superior, ¿sí? A alguien superior o incluso pueden ser supervisores que reporten el trabajo también para sus jefes comerciales. Entonces, ese es el tema de la comparación vertical. En cuanto a la comparación horizontal, ¿no? Justamente se detalla que son en cuanto a la relación con otros equivalentes, ¿no? Del resto de áreas funcionales de la organización. No, justamente ahí tal cual se denomina los jefes, en este caso, que tienen una parte horizontal dentro de los puestos, todos los jefes o todos los supervisores de ventas, dependiendo de cada área, o también incluso gerentes también de diferentes sucursales, ¿no? Esa es una comparación horizontal. En cuanto a la comparación del valor del puesto en relación con otros valores en el mercado, ¿no? Muchas veces también tenemos puestos y diseños de trabajo en análisis de puesto cuando es una persona que identifica la empresa en otra ciudad del país en el que estemos y representa toda la empresa, ¿no? Entonces, existen también casos así y entonces ese es un tema en cuanto a la relación con otros valores en el mercado. Vamos a suponer que aquí en sala salen unos expertos y te dicen, bueno, tú ya pasaste este curso de IT, y estás listo para en cuanto al proceso de selección de personal, así que te vas, vamos a suponer, a Trujillo y ya vas a hacer ahí la nueva contratación del personal que necesitamos para la empresa en la que estés, ¿no? Entonces, tú ya prácticamente tienes este tema en cuanto a otros valores en el mercado, ¿no? Ya tienes que seguir tu planeamiento estratégico, que sabes que vas a tener que evaluar la parte interna de lo que te está pidiendo la empresa y la parte externa. También vas a tener que definir tus puestos en cuanto al desarrollo de lo que se va a realizar dentro de la parte organizacional y de esta manera vas a poder optimizar tus resultados, ¿no? Justamente los resultados que nos indican dentro de lo que es recursos humanos. Bien, entonces, una vez que ya tenemos esto bien definido en cuanto a la valoración de puestos, también tenemos que ver en cuanto qué debemos de hacer después de analizar y valorar. Miren, la información generada en cuanto en el proceso de valoración de puestos va a servir para poder realizar los análisis retributivos dentro de la equidad interna, la dispersión salarial que puede existir dentro del mercado y que en realidad la dispersión salarial no es un ente ajeno en todos los países latinoamericanos, ¿no? Muchas veces no es una remuneración equitativa y compensable. Sin embargo, algunas empresas las toman de forma ya
entre comillas, por decirlo así, algo informal, ¿no? Entonces dan esta contratación a personas que quizás no están dentro del régimen laboral y pues optimizan ciertos costos, pero no es lo deseado. Entonces, si tú eres parte de esta área de recursos, siempre da todo lo que se tiene que ver dentro de las políticas, tanto gubernamentales como es lo que define la bolsa de trabajo, y también viendo también las políticas internas de la empresa, ¿sí? Hay que evitar hoy en día la dispersión salarial y esto va a depender mucho de lo que tú decides aceptar en cuanto empiezas a un trabajo, ¿sí? Y también teniendo en cuenta que las empresas en las que formemos puedan también respetar esta forma de diferentes países que nos podemos estar conectados, vamos a poder lograr establecer mejor cultura en cuanto al tema de dispersión salarial. Bien, entonces, así como para el desarrollo de los sistemas de clasificación de puestos, también existe una herramienta muy útil para hacer un diagnóstico del organigrama o de la empresa, ¿no? Ya sea en la parte pública o en la parte privada, siempre es importante ver cuál es esta información que yo obtengo después de haber realizado mi valoración de puestos. ¿Sí? Mi equidad interna no la podemos olvidar, ¿no? El tema de la parte horizontal en cuanto al diseño de puestos, la parte de la dispersión salarial, seamos justos en cuanto a los costos que vamos a incluir dentro del análisis de puestos y otros que pueden ser los factores o entes que generalmente se dan dentro del trayecto para el proceso y selección del personal. Bien, acá por ejemplo, dentro del análisis de puesto también tenemos, ¿no? Ejemplos que nos ayudan en cuanto al desarrollo de la selección. A ver, Exo, Yami, a ver, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Exo. ¿Deseas hacer alguna pregunta? Te escuchamos. Exo, no. Ya listo. Bien, seguramente de aquí se conecta con nosotros. Sí, disculpe, mi micro no funcionaba. Listo, Exo, muy buenas noches. Te escuchamos. Coméntame, ¿cuál es tu pregunta? O algo que tú desees compartir con Eh, nosotros. Solo quería preguntar, cada empresa tiene su método de entrevista y de los salarios, ¿no? Como Exacto, no todos son iguales. exacto. Ah, Es ya, ya. dependiendo mucho del rubro de la empresa en la que esté. Cada empresa tiene sus propias políticas, ¿no? Por ejemplo, en el sector agropecuario, por ejemplo, no todos sus colaboradores reciben, por ejemplo, ¿no? En julio y en diciembre creo que tenemos las ratificaciones, ¿no? Y en algunos sectores básicamente no tienen el tema de las gratificaciones. Algunas tienen los 14 sueldos, otras no. Esto va a depender mucho. En el tema de las utilidades, perdón. El tema de las utilidades, las empresas de agropecuaria, por ejemplo, no tienen utilidades, ¿no? Hay otras que sí, ¿no? Eso va a depender mucho. Pero lo importante es de que conozcas que dentro de un diseño de puesto, tú al menos tengas en cuenta que vas a tener un sueldo base y, ahí haciendo un paréntesis, de que las gratificaciones sí son retribuidas al colaborador, ¿sí? Siempre y cuando hayan pasado 3 meses del puesto de trabajo. No, cuando son 6 meses, perdón, 6 meses. Y si has entrado, por ejemplo, dentro de abril a junio, en julio se te otorga el 50% de tu sueldo. Sí, así es correcto. Pero sí es Ah, ya, importante ok, conocer nuestros gracias. derechos en cuanto al tema de la parte de las pretensiones salariales. Incluso leer muy bien el contrato de trabajo en el que estemos firmando para evitar cualquier tipo de
disfunción, ¿no? Dentro del proceso de selección o en este caso cuando ya te estés incluyendo dentro del proceso de inducción, tener en cuenta bien eso. Pero esperemos, Exxon, de que tengas una buena selección en un futuro y puedas ser parte de una de las grandes empresas que en nuestro país o en la ciudad en la que te encuentres, ¿sí? Y cualquier duda que tengas, igual puedes levantar tu mano o activas, me avisas, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar aquí con los ejemplos del análisis de puesto. Bien, tenemos 5 métodos prácticos que en realidad seguramente nos van a ayudar mucho para poder implementar en el tema de recursos. Primero, que es el método de la entrevista, que es un método bastante práctico dentro del análisis de puesto. El método de la entrevista nos permite a todos, ¿no? En este caso, tanto para la parte de la empresa, del empleador, es un método muy práctico que nos va a ayudar mucho a identificar la mayoría de las especificaciones mínimas y máximas del puesto, así como el conocedor y el funcionamiento del área. Además, este tipo de análisis nos sirven para poder obtener una participación activa en la organización. Esto es importante. Muchos de ustedes van en algún momento a tener que pasar por un proceso así, ¿no? El método de la entrevista es un método bastante práctico que nos identifica, al menos en la parte del lenguaje corporal, cómo nos mostremos frente a la empresa. Recuerden siempre mostrarse lo más natural, tratar de mantener las manos juntas, ¿no? Sin estar mucho moviéndolas para evitar el nerviosismo. Y eso también, pues, para los que somos directores, a los que hacemos el tema del proceso de reclutación. De la otra parte, comenzamos con el tema de la evaluación, desde cómo se presenta, cómo se alinea. Y obviamente el método de la entrevista, pues, nos permite identificar bastante el tema del conocimiento y de la habilidad de la persona. Bien, luego también tenemos dentro del análisis de puesto el método del cuestionario, que es un método también práctico y bastante analítico, puesto de que a la entrevista, pero el cuestionario se reparte a través de medios electrónicos, ¿no? ¿Alguien en sala alguna vez ha pasado por un proceso electrónico, es decir, por un proceso de selección en línea? ¿Nadie? Ok, listo. Los procesos en línea en realidad, más que todo, es por un tema de tiempo, ¿no? Que otorgan, por ejemplo, pueden ser en 1 minuto y medio que puedas hacer una grabación y puedas explicar y detallar en cuanto a tu experiencia o los rubros que tú has tenido anteriormente, tu hoja de vida. Y el método de cuestionario son preguntas abiertas, ¿no? Generalmente para que tú puedas entrar con tu libre respuesta, ¿no? Entonces te permita explicar, explayar todo en cuanto al desarrollo. Este tipo de análisis de puesto, este método de entrevistas en el análisis de puesto nos va a permitir ya seleccionar al personal que nosotros podamos creer que tenga la mejor competencia en cuanto a conocimiento. Luego también tenemos el método de incidencias diarias y críticas del trabajo. Este es un método técnico, ¿sí? Que representa algo de trabajo extra para los supervisores y trabajadores y también es uno de los más efectivos para conocer a los colaboradores, ¿no? Aquí también hay que ver el tema de la participación y entre los supervisores y colaboradores. Estos son métodos de incidencia que por lo generalmente se dan en las empresas que son más grandes para que puedan tener un tipo de comunicación interna, ¿no? Una comunicación de política interna que les permita desarrollar bien en cuanto a sus funciones. También tenemos un método de la observación, que se trata de ser muy observador, de poder verificar también, ¿no? Las tareas que cada uno de los puestos de trabajo está teniendo. Por lo regular lo hacen supervisores y generalmente lo llenan a los análisis de puesto, ¿no? Aquí en los dos últimos podemos ver que ya son métodos que nos van a permitir evaluar cómo se está realizando la función de los trabajadores, ¿sí? Y cómo están teniendo esta participación dentro de la empresa. Bien, en la parte del método digital, ¿sí?
Hoy en día sabemos, después de todo lo que pasó de la emergencia sanitaria, se ha implementado, ¿no?, un híbrido entre todos los métodos anteriores llamados simplemente el método digital, ¿sí? La tecnología ha llegado a quedarse en todas las plataformas, incluso dentro de la parte del tema superior para poder, ¿no?, obteniendo grados, incluso la parte digital se estableció ya como un tema de herramienta de conexión, de conocimientos también, que nos ha permitido, ¿no?, desarrollar más como profesionales. Entonces, este método digital es más que todo la utilización correcta, ¿no?, de las herramientas digitales, donde nosotros vamos a poder bien analizar los puestos, vamos a poder redactar de mejor manera las descripciones de los puestos incluso. Hoy en día, por ejemplo, si vamos a hacer la contratación de una persona del extranjero, ¿no?, podemos incluso a través de un correo enviarle su manual de funciones, si se tratase de un tipo de puesto de trabajo de forma remota, ¿por qué no? Incluso de las mismas universidades, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, ¿no?, que estamos conectados de diferentes lugares, tanto de nuestro país y de Latinoamérica. Entonces, este método digital pues sirve precisamente para poder informarse, y también dentro de lo que es el análisis de puesto vamos a poder llegar hacia más, con mayor eficacia, el tema de redacción de puestos. Si yo ahora mismo en mi empresa comienzo a hacer una nueva redacción de puestos o comienzo a implementar o añadir algún tipo de función más de los puestos de trabajo para los jefes, ¿no?, de las diferentes sucursales, pues inmediatamente esta parte del método digital, a través de un correo adjuntando todo el nuevo manual, me va a permitir de que ellos estén comunicados, ¿no?, estén en una comunicación bastante efectiva, y nuevamente después puedo utilizar una herramienta como es el Meet, el Zoom, el LAR, el Slack, ¿no? Incluso el Slack hoy en día me permite tener un mejor control de mi organización, ¿no?, optando por el modelo híbrido o remoto, ¿no? Incluso con los jefes de las diferentes sucursales, incluso con mismo ITEC, ¿no?, cuando hacemos una reunión de los diferentes docentes, ¿no?, utilizamos uno de estos métodos que nos permite alinear y enfocarnos en cuanto a los nuevos cursos que se puedan desarrollar a futuro. Entonces, aquí teniendo ya el panorama más claro, ¿no?, en cuanto al método digital en las empresas para los análisis de puestos no es ajeno, ¿no? Hoy en día se utiliza mucho, y también pues estas reuniones con este tipo de herramientas tecnológicas nos permite también tener un poco más de confraternidad en cuanto a conocer a diferentes tipos de personas, en este caso también a los jefes, dentro de la organización. Entonces, esto ayuda mucho, ¿sí? Bien, el tema del método digital sí nos quedó bien claro dentro de lo que es análisis de puestos, está permitido, y además nos va a tener una mejor orientación, ¿no? Bien, aquí también hablando un poquito más ya del tema de la gestión pública. ¿Existe aquí alguien dentro de sala que esté trabajando dentro de lo que es la gestión pública? Es importante también conocerla, ¿sí? En el ejemplo de valoración de puestos de trabajo de la administración pública, generalmente es un régimen general en los que se respecta mucho al tema de la persona funcionaria, ¿sí? En el tema ahí de la aplicación de lo dispuesto, siempre se va en el tema de la parte legal, siempre se ven muchos dentro de la Constitución de lo que se requiere, y por tanto el proceso de valoración de puestos se despliega dentro de las entidades públicas. Aquí nos dice qué es lo que deben incluir. Para que lo conozcan, los factores relacionados siempre con habilidades o actitudes del puesto, donde se ve también el tema de la formación, tanto para la parte pública y para la parte privada también se ve la formación, también importante la especialización, incluso hoy en día muchos de los funcionarios, ¿no?, necesitan tener ya diplomados en cuanto al tema de la gestión pública, y esto es a nivel, no solamente nacional, sino también en otros países de Latinoamérica,
exigen mucho de que el funcionario tenga estudios, ¿no? De nivel de alta competitividad para poder trabajar bien la gestión en cuanto al servicio de la comunidad. Bien, también otros factores en cuanto a la relación con las responsabilidades, se ve el tema de la responsabilidad por mando, la parte económica, por repercusión o los resultados, ¿no? Hay que evitar esto también, el tema de los errores, ¿no? En la parte de la gestión pública que son observados muchos por el tema de la Contraloría. Es importante también tener este tipo de responsabilidad trabajando con ética. Y los factores relacionados con el esfuerzo y exigencia del puesto, ¿no? El esfuerzo intelectual, es importante todos manejar el tema de las TIC, recalco, en la parte físico, en la parte de las relaciones, hay que tener cuidado, ¿no? Nuevamente con el tema del trabajo con ética y los factores relacionados con las condiciones de trabajo, ¿no? En el tema de la dedicación, en el tema de la incompatibilidad, tema de la jornada laboral. Bueno, en las gestiones públicas, pues en realidad es un poco, a veces por patrimonios culturales, ¿no? Las condiciones de trabajo a veces no son las más eh, adaptables, ¿sí? Muchas veces en una oficina se encuentran más de 10 o 15 escritorios, ¿verdad? Alguien por allá ha visto por ahí algún tipo de municipalidad, al menos en la realidad, en nuestra realidad peruana, hay algunas oficinas por parte de la gestión pública que pues les falta un poco más de adaptación para que el colaborador, en este caso el funcionario, pueda trabajar de una forma más ordenada y acorde, ¿no? Pero bueno, es parte de los procesos que se están alineando, ¿sí? Es más que todo eso se refiere, ¿no? Bien, dentro de las funciones del puesto también, aquí estamos viendo que hay que verificar, ¿no? Antecedentes laborales, eso también se solicita dentro de lo que es un perfil de puesto, ¿sí? Tanto para las públicas como para las privadas, ¿no? Yo creo que en toda Latinoamérica es importante conocer y saber, ¿no? ¿A quién voy a integrar a mi empresa? Entonces, para eso se piden antecedentes, ¿no? Tanto como recomendaciones y también en este caso los policiales, ¿no? Estos documentos que acreditan que es una persona con confiabilidad, con credibilidad y de que si no ha tenido problemas ante la justicia de mi país en el que yo resido, pues obviamente me va a garantizar que estoy contratando a una persona viable, ¿no? Bueno, entonces estos documentos en realidad son requeridos por la unidad orgánica. Y también para poder validar esta información, pues hay que pedir estos requisitos, es importante. Hoy en día, bueno, al menos tratándose un poquito más en el tema nuestro, ya tenemos el ser de adulto, ¿no? Muchos de ustedes pueden ingresar ahí, ustedes colocan su DNI, es una plataforma que nos ha dado el Estado, donde nos permite ver justamente, ingresas tu DNI y sale inmediatamente los estudios que tienes, si eres licenciado, si te quedaste con el grado de bachiller o con el grado de magíster, ¿no? Etcétera. Y también salen inmediatamente las empresas en las cuales tú has trabajado. Y esto obviamente es válido y le permite a la persona que te va, bueno, en este caso a la empresa que te va a contratar, de poder validar esta información. Bien, luego otras funciones dentro del puesto, realizar la convocatoria de selección de personal utilizando diversas fuentes de reclutamiento para ubicar a los candidatos que puedan cubrir los puestos o vacantes de la entidad, ¿no? Es justamente lo que también mencionamos la clase pasada, ¿no? En la primera sesión, vimos justamente que hay que ver qué tipo de fuente yo necesito utilizar para poder reclutar, ¿no? Mi puesto de trabajo. Y es una persona bastante, si quiero personas activas, ¿no? Estoy solicitando vendedores activos, entonces por ahí a lo mejor dentro de una plataforma donde vea un público un poco más joven, ¿no? Por ahí tantas herramientas de redes sociales que hoy en día se manejan muy bien. Luego también podemos ver si necesito buscar, pues no sé, no a un jefe de recursos humanos, pues obviamente lo voy a tener que hacer de una forma un poco más formal.
¿no? A lo mejor por ahí recurro a esta plataforma LinkedIn, creo que me parece, sí, también hay, o si no, también publicarlo dentro del portal de trabajo, para que me ayude a buscar en este caso o las personas que estén más orientadas dentro del puesto de trabajo puedan postular. Bien, también dentro de las funciones ver el tema de aplicar entrevistas estructuradas, ¿sí? De selección de personal. En este caso hay que recalcar que la información de índole profesional y profesional permite hallar la compatibilidad de postulante en el puesto, ¿sí? En el perfil del puesto. Bien, hay que realizar las evaluaciones psicológicas, esto es importante, hoy en día que se juega mucho el factor de la salud mental, no es ajeno aquí en nuestro país y a nivel Latinoamérica se ha creado un valor importante en cuanto a la evaluación psicológica, juega en realidad un rol importante dentro también de las organizaciones, ¿no? Una persona que está saludablemente mental, pues obviamente va a tener buenos resultados, ¿no? Y me va a permitir también tener una mejor orientación para mi trabajo en equipo. Entonces, ¿es importante la evaluación psicológica? Sí lo es. Y obviamente los postulantes van a poder identificar sus características, tanto voy a poder evaluar las características conductuales que me permitan definir su perfil psicológico. Bien. Las recomendaciones antes de describir el puesto, siempre es lo más importante a la hora de describir un puesto de trabajo, es que no tengas en cuenta que la persona que lo está desarrollando ahora mismo, ¿sí? Respecto a las tareas que realice y las competencias que tiene. Recuerda que siempre tienes que ser imparcial, ¿no? En su lugar, estudia las necesidades, mejor, no se olviden, las necesidades es importante, del puesto en sí, cualquier persona que desarrolle ese puesto, qué tareas deberías de realizar y qué competencia debes de tener, es importante. Es probable que ahora mismo te estés preguntando, ¿y qué pasa si las competencias que necesita un puesto de trabajo no las tiene la persona o lo está desarrollando? Puede ser de que muchas veces ustedes quieran contratar a un personal de trabajo y te digan, no vamos a suponer, estudios de maestría, está dentro del proceso o está realizando sus estudios y como tal aún todavía no obtiene el grado como magíster, pero puedes obtener esta opción, ¿no? De ofrecerle una capacitación o una formación hasta que termine sus estudios. Y obviamente, si está dentro de lo que es el planeamiento estratégico de la empresa, pues obviamente vas a tener a una persona ya fidelizada, ¿no? Porque no solamente le vas a permitir concluir sus estudios, sino también le estás dando esta oportunidad de formar parte de un profesional y al mismo tiempo capacitación. Muchas veces hoy en día las empresas, ¿no? Si yo necesito, por ejemplo, dentro de mi directorio al jefe de finanzas que no solamente tenga estos conocimientos con los que se quedó hace 5 años atrás, necesito potenciarlo. Entonces, ¿qué mejor aún yo poder decirle, sabes qué, José? El día de mañana te vas a inscribir con una maestría en ESAM porque necesitamos que el área de finanzas esté al tope. Ahí te van a dar las herramientas, te van a decir qué es lo que tenemos que hacer. O sea, le invito yo a mi personal a capacitarse, a que tenga un grado de maestría y al mismo tiempo yo mismo se lo voy a pagar. Entonces, ¿qué mejor aún, no? Entonces, este tipo de recomendaciones dentro de la descripción del puesto también es viable siempre y cuando veamos que el personal también sea compensable, ¿no? Que sea un personal, como se dice, que realmente valga la pena poder invertir en él. Bien, ya para finalizar las conclusiones, tenemos que los análisis de puestos son necesarios, ¿sí? En todas las empresas para diversas situaciones. Ya ustedes ya saben con esta sesión cómo poder realizar un análisis de puesto, tener bien en claro todos los procesos de selección y utilizar algunos métodos prácticos que se les ha mencionado durante esta sesión y también tener en cuenta que este tipo de análisis es necesario para aumentar las competencias laborales. ¿Sí? Esto me va a permitir que en la parte interna de mi empresa las competencias sean cada vez de alto rendimiento. Bien, jóvenes, esto es en cuanto al
al segundo desarrollo de la sesión en cuanto a la planeación estratégica y análisis de puestos. Yo espero que esto haya servido a ustedes de mucha ayuda para poder seguir aprendiendo dentro de lo que es reclutamiento y selección de personal. Yo los espero en la próxima sesión para poder seguir desarrollando más y capacitarnos en este mundo tan competitivo. Bien. Ahora mismo doy el pase al coordinador de ITEC.